buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo mazo obviamente que, bueno, vamos a contemplar, vamos a disfrutar entre todos. Y bueno, es un mazo que traje hace un tiempo y que en su momento no me dio muy buen resultado, pero que obviamente vamos a probar de nuevo con nuevas cartas y nuevas adquisiciones de Capenna y demás expansiones, ¿ok? Esper Control, ese mazo que eso, tenía casi entero y que lo jugué y me dio muy mal resultado, pero que hoy vamos a remontar, ¿ok? ¿Por qué? Jugamos una copia de Horror Destrozar Cascos. Es una Wincon que está bastante bien, de hecho nos ganaron muchas veces con ella. Tenemos aparte dos copias más de Masacre de Gancho Carne, dos iras que nos puede incluso dar la partida por la pasiva que tiene el propio encantamiento. Y llevamos más removal del tipo de verso desmaterializador. Llevamos incluso a Garra Infernal y cartas del estilo, también para robar más cartas a un subestimado tenaz. Es que podemos incluso rejugarlo del cementerio. Es una carta que tiene mucho valor y que obviamente está abriéndose paso en las mejores de New Capenna. Por lo demás el mazo es conocido, es decir, tiene algo de robo con la lluvia de recuerdos. Tiene obviamente Wandering Emperor, tiene sus cartas que tienen mucho valor en la mesa, mucho peso, y sus iras, ¿ok? Es eso, robo, matabichos, counter y bueno, pues básicamente lo demás es Wincon, las pocas Wincon que lleve. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va, teníamos algunas maldas que pueden servir de Wincon, obviamente. Y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal tira el mazo con estos cambios que le he hecho. Recuerda suscribirte haciendo clic aquí. Ok, bueno, mano, no está mal, la verdad. Tenemos algo de defensa por aquí, básicamente con Arrogancia Fotética. Tenemos Stalin Desatado, una especie de Wincon, pero un poquito más al late. Y está bien, me gusta la mano, me gusta. Podemos llegar a tirar con ella, mira, luego a tierra, perfecto, el doble negro que nos hace falta. Algo de negro, como he dicho antes. Seguramente si mi turno no tengamos que hacer mucho. Voy a profetizar por 2, el Stalin Desatado. Rakdos puede ser, ok, Rakdos mid. Estándar no está mal. Arrogancia Fotética, bueno, este bicho está muy bien de hecho. No voy a gastarlo aquí, por lo mismo creo que no me es necesario, ¿no? Pero puede dar problemas ese bicho, puede dar algo de problemas. Voy a profetizar por 2, como he dicho antes, y dar turno. Lo dicho, ahora mismo no me da mucho problema, no me es un increíble problema. A lo mejor si me empieza a animar demasiadas vidas lo mato, ¿no? Pero probablemente sea Grixis Vampiros, seguramente. Jugando azul, en ese caso no será Rakdos, pero Grixis Vampiros seguro, sí, puede ser. Con Evelyn y tal, puede ser. En este caso entonces voy a tirar por el azul. Y vamos a dar turno. Estoy a todos los colores, no me hace falta nada más. Tengo aparte en la mano el gol pantanero por si acaso me juega algo importante. Eso que me quito. Aparte de eso, que pega ahora mismo de 3, bueno. A lo mejor me lo cargo, quién sabe, pero... no sé, no me está haciendo mucho daño. Voy a dejar que pase el daño. Si no hace nada, al final del turno me lo cargo. Depende de lo que juegue, claro. Vale, final del turno. Nos cargamos al cosechador. Voy a llevar counter, puede ser perfectamente, lo he dicho. Yo no he visto ninguna versión de Grixis Vampiro con counter, pero que a mí me gustaría llevar por lo mismo. Me parece algo que pueda aprovechar Iván Azul, ok. Vale, esto por aquí, si no hace nada lo mismo. Tenemos que el pantanero en la mano, si no hace nada importante, hacemos lluvia de recuerdo final del turno. Y ya en nuestro turno haremos LOL, ok, que eso sí está bien. Vale, rompe la vista, perfecto. Sí que es cierto que tiene muchas cartas en la mano, tiene bastante ventaja de cartas. O sea, cuando roba él tiene 7. Esta era como casi al principio. Y bueno, pues eso. Por lo menos sí que es cierto que tenemos nosotros bastante chicha en la mano. También. Bastante. Y cuando tengamos para jugar el horror, yo creo que la partida es nuestra ya. Vale. Sí, Grixis Vampiro. Ya confirmamos con esa carta de aquí. Sí. Está jugando de hecho de 4 en 4 en ese mazo. Que no está nada mal. Lleva Fable, lleva cartas de estilo, para conseguir también ventaja de cartas. Está bien, el mazo está muy bien. Ok, tesoro de cadáveres. Vale. Bueno, respuesta... bueno, no, venga, vale, se resuelve. Ese mazo lleva, sí es cierto que lleva dures de base. Es muy raro, pero lleva dures de base. Ok, así que puede tirarlo alguno. Prefiero, por ejemplo, esperar, si eso, a que lo tire o que no lo tire, para hacer la lluvia de recuerdos. Pues a ver qué se queda. Vale, no hace nada. Final del turno, lluvia de recuerdos, como he dicho antes. Kaito, obviamente, vente para acá, te necesito. Y... la senda. Vale, no está mal. Alguna ira, nunca está de más. Voy a hacer LOL, creo que es obvio. Voy a poner un par de tokens. Si eso puede hacer doble block, incluso, ¿sabes? Puede hacer doble block al bicho.
8 un bloquear con algún bicho no me importa, sobre todo ahora voy a hacer 0 y tal, y voy poniendo bichitos poco a poco, que eso es algo que se agradece. Tenemos una tierra de más en la mano para hacer el adiós. Ahora mismo el adiós no me convence, obviamente, ¿no? Porque no tenemos nada que exiliar, de hecho, ahora mismo no pega, lo que pega es el horror de Sorzacascos. Porque básicamente creo que es la principal Wincon ahora mismo en este pequeño pairing, ¿no? Y lo que nos puede salvar, vale, uno es uno, no está mal. Pero claro, no se puede cargar a Mirol ahora. Lo cual a mí viene bien. Sí. Nosotros también llevamos gancho carne, así robamos el nuestro y bueno, si con algún bicho más de la cuenta, podemos jugarlo y barrer la mesa. Podría tirar mi turno el adiós. Si hubiera algún bicho me lo pienso. Si hubiera algún bicho más me lo pienso, el tirar adiós. Mira, tasado de cadáveres. A lo mejor lo tiro, quién sabe. Exilio encantamientos, exilio bichos y ya tengo una tierra más en el campo de batalla. Ya para jugar el horror de Sorzacascos. El horror de Sorzacascos. Que el nombre también tiene lo suyo, ¿eh? Lo bueno es que puedo ir robando poco a poco con el LOL. Mira, no está mal el robo está bien. Está muy bien, está muy bien. Muy buen robo. Vale. Sí, voy a tirar adiós. Voy a exiliar los cementerios, encantamientos y criaturas. Perfecto. Siguiente turno, como he dicho. Horror, que cae y punto. Fuera partida. Seguramente sea así, porque... a ver, sí que es cierto que me podría dejar un poquito más de mano abierto. Por lo mismo, por si acaso tiene algo más. Pero me parece que será turno tirarlo. Eso, será en su turno tirarlo. Así de simple. Voy a hacer un +1. Perdón, un 0, no es +1. ¿Cierto? Vale. Damos turno y ya. De otra parte, la Wandering Emperor. Podría haber hecho Kaito, robar carta. Mira, ahí está Evelyn. Pues me lo estoy pensando, porque Evelyn es un pequeño problemilla. Un pequeño, bastante problemilla. Puedo tirar el gol platanero y jugar al final de turno la Wandering. No es mala idea, me parece que sí. Gol platanero, como hemos dicho antes. La Evelyn puede darnos un dolor de cabeza brutal. ¿Por qué? Porque exilia las dos del top. Puedes jugarla si exilia, por ejemplo, un removal nuestro, si la mata bichos, cualquier cosa. Tenemos ese problema y ya tenemos que lidiar con ello, por lo que prefiero quitármela de en medio ya, ¿ok? No, que no me dé más por saco. Si quiero igual en su turno una Evelyn, adelante, pero en mi turno... ya me entendéis. No, lo siento, pero no. Vale. Pues sí, ya Evelyn. Esta sabor me gusta, es una carta que al fin y al cabo es un cantrip, ¿no? Te pone un 3-3 en el campo de batalla y poco más lo que hace es robar, ¿no? Estoy pensando incluso en jugar alguna Mardu Vampiros, alguna Mardu... sí, podría ir bien. Alguna Mardu Vampiros, ¿por qué? Porque tiene... bueno, una Mardu a lo mejor 4 colores, con los triomas podría estar bien, porque el Warning Announcement, el anuncio de boda es que es muy bueno. En el mazo, eso de vampiros iría genial, la verdad. Sobre todo por eso va poniendo bichitos, te va dando ventaja de cartas, está bastante bien. Vale, vamos a poner un 2-2. Tomencito por ahora. No está mal, no tengo nada para jugar de turno 1. Pero vamos a hacer lo mismo, tierra tapeada y damos turno. O sea, de coste 1 no tengo nada para jugar. Ponemos otro. No iría mal. Puedo bloquear. No contador. Sí, al fin y al cabo si tiene removal, si mazo suele tener mucho removal. Si tiene removal, un par de tokens nunca está de más. Vamos a dar turno. Pilla la ventaja de cartas. Descarta 2 garras infernales, madre mía. O sea, removal tendrá hasta arriba de removal. Es flipante el removal que tiene. Para descartar 2 agarras infernales tiene que tener en la mano de todo. Es que literalmente de todo. Increíble, ¿eh? Ok, adversaria. Vale. O lo va a castear ahora, claro. Es una opción. Depende de cuánto pague. Creo que voy a pagar... ¿cuánto hay que pagar? Ah, no, ok, para igual transferir el arma. Vale. Tiene sentido. Supongo que sería en este caso el LOL o la Wandering. Vale, si la criatura ponéis cualquier objetivo. Vale. Al LOL. Tiene sentido, ¿eh? Vaya, tiene perfectamente sentido. Aún así, tiene 3 manas enderezados. Tengo algo de miedo por lo que pueda tener, pero creo que puede ir sobre seguro ahora mismo. Puede ir bastante sobre seguro.
Me pega a mí con todo. Vale. Voy a hacerlo entonces. Perfecto. Lo dicho, aunque tenga remover, lo está pensando en tirarlo ahora o tirarlo luego. Sería... bueno, eso. Me pega a mí incluso, ¿no? O sea, está bien, está bien. Block aquí o hacer doble block al tasador. Depende, ¿no? Depende bastante. Sí, yo creo que el toque me molesta más. Tengo que cuando tesoritos me molesta mucho más. Vale, se resuelve. Voy a 8. Estoy más o menos así de vida, tampoco me importa mucho. Ya enderezamos. Ya creo que la partida es nuestra, ¿eh? Lo dicho, ya en general no tiene mucho más que hacer. Sería incluso tirar el Kaito, devolver a la mano el tasador. Depende, ¿no? Pero podemos hacer un montón de cosas. +1/+1. Contador al... sí, Samurai, perfectamente, sí. Pegamos de 10. Lo dicho, no hay manera que pueda hacer mucho. Cada kata de nuestra mano es una especie de counter, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, eso no me importa mucho. Se resuelve error. Voy a tirar de Kaito, que... estoy pensando que devolver o el tasador de cadáveres a la mano, o devolver, por ejemplo, el Fable. Todo depende, ¿no? Pero va a ser el tasador. Algo así. Concede, es que era demasiado. La partida, lo dicho, a mí para rankear no me gusta jugar control. No me gusta el tema de jugar a lo mejor Esper Control o Wild Control, porque tardan un montón las partidas. Tardan demasiado, a mi parecer, ¿ok? Yo que lo he dicho, si quiero rankear... yo porque no quiero, pero si quiero llegar a mítico, por ejemplo, oye, pues me pondría a jugar en mono red, ¿no? Me pondría a jugar más tiempo, me pondría a jugar en mono red. Y sí es cierto que en lo que juegas una partida con Esper Control te da tiempo a jugar 4 con la mono red. O a jugar... no tiene por qué ser mono red, ¿ok? Puede ser perfectamente Stompy, puede ser cualquier mazo así rápido que eso te puede atracar en un momentito. Pero mazos lentos para rankear, la putada es esa. Yo no estoy hablando a lo mejor de jugarla... de jugarlo incluso en algún torneo importante, ¿no? Sino de jugarlo para rankear, a mí me molaría eso, jugar algún mazo rápido. Algún torneo importante juega el mazo que tú quieras, incluso eso, Esper Control me parece que es un mejor chance que jugar algún mazo incluso agresivo, por lo mismo, tienes más capacidad de reacción, tienes un mejor banquillo, mejor respuesta, ¿no? Pero lo dicho, aparte los torneos, bueno, suelen ser mejor de 3, así que jugar control midrange suele ir guay al mejor de 3, ¿ok? Por lo mismo, o sea, está mucho mejor en el segundo game. Pero para jugar ranked, por lo menos al mejor de 1, prefiero jugar agro, ¿ok? Con el mazo agresivo, que vaya muy rápido. Esta mano, es que nos falta el doble blanco. Y sale, tenemos el primer robo. Me la juego. Muchas veces la cago por jugármela, no, vamos a hacer mulligan. Muchas veces la he cagado por jugármela y creo que no es el momento. Bueno, la mano que tengo los doble blanco y tal, me faltaría robar alguna tierra más, pero no está tampoco tan mal. Voy a quitar el LOL, por lo mismo, no puedo ni jugarlo ahora mismo. Ojalá juegue agro, tengo mucho carne en la mano. Vale, puedes hacer yunque perfectamente, Rakdos Artifact, me lo podría esperar, la verdad. Damos turno. Rakdos Artifact, un mazo del estilo, que sea así más o menos, sí. Rakdos Artifact seguramente, es que lo he dicho. Así simple, lo he dicho. Lo bueno es que la Canchocarne anula su mazo, anula totalmente su mazo. Cilia permanente, ¿no? Vamos a por el yunque. Obviamente, creo que es el target principal, ¿no? Vamos a por el yunque, nos faltaría robar un negro más para jugar Canchocarne. La respuesta, obviamente, lo puedo hacer, ¿no? Yo quizá tendría paciencia y esperaría a ver a qué hago target. Pero bueno, si él quiere hacerlo ya, adelante. Yunque fuera. Ha sido un buen robo, ha sido un buen robo, sí, está bien. Experimenta sin taser, adelante. Se me hace para que te va limando vidas muy rápido. Te va limando vidas poco a poco, rápidamente, ¿no? Está bien, el mazo está guay. Vale, dice cuando cargas una ficha de sangre, cuando sacrificas una ficha de sangre, puedes hacer que se convierta en un 3-3 con habilidad de prisa. Ok. Entra tapeada a la tierra, no me gusta entra tapeada. Aquí tenemos reponer en la mano, tenemos counter que profetizarlo. Vamos a ver turno. Vamos a ver turno, si me pone así un poquito... si se le va un poquito la olla y transforma la estatua, por ejemplo, podemos matarla perfectamente con la garra infernal. Y si en turno tenemos enderezado el counter. Sí, está bien, creo que vamos bien. Lo dicho, nos faltaría solamente robar un maná negro más. Es que un maná negro más me da la vida completamente. Con el gancho carne, sobre todo contra este tipo de painting es muy importante. Pero bueno, tampoco me parece que vayamos mal, la verdad. Nos falta el tema del maná, ¿eh? Estamos jodidos con el tema del maná. Vamos a ver, turno. Lo he dicho, si se transforma estatua, supongo que me carga alguna.
Sobre todo lo que no me gusta es el hecho de que la estatua no puedo matarla con el gancho carne. Es lo malo. Vale, van dos. Bastante bien, ahora mismo no me está dando mucho problema. Robotierra, bien, no está mal. Puedo hacer Wandering sin mi turno. Me queda enderezado. No es que me haga especial gracia que me he enderezado, pero lo dicho, ahora mismo es lo mejor que tengo. Si transforma en una estatua, la mataré y punto. Si robo, por ejemplo, un adiós y las tierras suficiente para jugarla, bueno, pues yo creo que es partida, ¿no? Exilio artefacto, exilio criatura, exilio cementerio y la partida ya está más que hecha para mí. Lo único que me hace gracia es eso, que estamos demasiado tiempo dando turno, lo que pasa es que no me pega, obviamente. O sea, me pega de poco, que es lo que quiero. Ahora, obviamente, la Wandering Emperor. Pase lo que pase, la Wandering va a caer. Dadlo por hecho. Vale, la ficha de sangre, adelante. Hasta que no transforme en una de esas estatuas. La verdad es que ahora mismo estoy bastante bien, bastante cómodo jugando. Pasa lo mismo, Wandering Emperor. Estoy pensando incluso en exiliarle a alguno. Exiliarle... En vez de poner token, exiliarle. Sobre todo. Y ganar un par de vidas. Me van a hacer mucha falta, ¿eh? De verdad. Pero claro, quiero poner token, bloquear ese turno y poner otro token luego. Sí, va a ser mejor. Poner token. Bloquear a Sibarita, por ejemplo. Aunque tenga removal. Sí, aunque tenga removal que cargárselo adelante. Pero tensión ahí. Vale. Pues sigo teniendo la Wandering, que es lo bueno. Hemos robado el negro. Eso está genial. Créeme que está de puta madre. Vamos a jugarlo. Vamos a barrer la mesa. Y luego Wandermost Token. Sí, dos. Por mí, como si él quiere transformar las estatuas y quiere pegar. A ver, tened en cuenta, no es que me haga mucho daño que transforme la estatua, ¿eh? O que le pega a la Wandering. Al fin y al cabo es un mazo que va limando vidas poco a poco y ahora mismo estoy bien. Tengo gancho carne. Cada bicho que muera suyo me va a dar vidas. Me parece, sí, me parece que voy bien. Encima un toquencito. Lo he dicho, depende del que le pegue. Si le pega con los dos estatuas a la Wandering, dejo que entre. Si le pega con una Wandering, una a mí, bloqueo la de la Wandering y queda mi Wandering enderezada, no. Mi Wandering viva. Hostia, gancho carne, ok. Hola. Vale, menos 2. Supongo que ahora sí transformará él. Claro, para que le haga un daño y gana una vida. Se queda igual. Sí, anula mi gancho carne, básicamente. Está bien, está muy bien. ¿Te das con las dos a mí? No, vale, ok. Una a la Wandering, una a mí. Uf, pues está complicada la cosa, ¿eh? Está más o menos complicada. La estatua me va a dar mucho problema. Necesito robar, lo dicho, un adiós. Sí, un adiós me vendría bien, pero... Está complicada. Por lo mismo, porque tiene el mismo gancho carne. Su gancho carne me va a dar mucho por saco a mí. Otra Wandering está bien. Está, de hecho, bastante bien. Está de puta madre, a quien quiero engañar. Vamos a ver el turno. Si sale bien la cosa, puedo llegar a sobrevivir. Si a lo mejor sacrifica, perfecto. Vale, sacrifica transformar estatua, supongo. Perfecto. Exilio una de ellas, gano un par de viditas, ya no tengo para una menos. Parece que no, pero es que dan un por saco, dan un por culo increíble, ¿eh? Me recuerda mucho a una estatua que se jugaba en M21, ok, en estándar en el momento que se jugaba, por ejemplo, una Ice Progress, ok, había una estatua que tú jugabas Instant Sorcery y transformaba en un bicho, un 3-3 que la gárgola creo que era y también volaba, algo así, y daba mucho por saco. ¿Por qué? Porque es que en tu turno no podías matarlo, era muy complicado. Sí que es cierto que hay más mata artefactos que mata... que destruye o exilia encantamientos, pero da igual, da mucho por saco. Exiliamos una de ellas, genial, ganamos dos petitas. Y tenemos una Wandering de turno, le voy a hacer jugar LOL, pondré un par de arañitas y le pondré un contador a una, por ejemplo. O poner un 2-2, depende, ¿no? Pero en general creo que partida sí, la partida es para poner
Un contador encima. Y me da para bloquear que no se muera una de ellas. Al fin y al cabo está bien. Más uno. Me veré obligado a jugar ataque de Numa. Es que ataque de Numa me da bien, me viene bien para recuperar alguno de ellos. Aún así creo que necesito eso, escalando tierras. Por lo mismo, si robo algún error de estos de casco, si robo alguna tierra más puedo transformar en salón de los gigantes. Si robo algún adiós puedo jugarlo con esa tierra. El adiós me vendría lo mismo que el inventado. El adiós creo que me da la partida. Es jugarlo, exilio encantamientos. Exilio artefacto vuelve su yunque, pero su yunque solo no es muy preocupante. Yo creo que si robaron a Dios, se le haría artefacto y encantamiento. Ya está. Así de simple. No me hará falta mucho más. Está bien, la verdad, robaron muy bien. Sacrifica el Synthetizer, está bien. Aún sin maná me parece, bueno, ha estado ahí. Si puedes jugar a la tierra, puedes jugar a la tierra. O ya ha hecho el Andrew en el turno, es que no lo sé. Si puedo a la tierra está bien. Le pega la Wandering, ok, pues... Bastante raro, me parece raro lo que ha hecho. Le pega, a ver, vamos a ver cómo ataca. Con el 3-1 me ataca a mí. No, vale, está pensando tuya. Está replanteando, ok. Sí, tiene sentido. Hay que tener cuidado porque hay dos ganchos carne en mesa, pero funciona de diferente forma. De diferente forma, sin duda, ¿eh? No, lo digo en serio. Es que creo que es su turno y en su turno saltan mis habilidades primero, puede ser, no lo recuerdo bien, pero tiene que ver algo que ver con las capas, el tema de las capas. En su turno mis habilidades creo que saltaban primero, si no recuerdo mal, ¿eh? Vale, esto es los dos al LOL. Y esto es a mí, que me pega con los dos 3-3 a mí, claro. Para intentar pillarle tal. No está mal, al fin y al cabo. Yo creo que el LOL puedo dejar sacrificarle por lo mismo, me puedo dejar morir. Y bueno, por aquí habría que ver, ¿no? Puedo traer las dos. No es un gran problema. Al fin y al cabo me quito de en medio mucha mierda. Lo he dicho, la estatua y el 3-1. Y nos quedamos igual de vidas. Solo que se llama el LOL. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Vale. Vamos a ver si estaba en lo cierto o no, ¿eh? A ver, salta la vida del LOL. Saltaré en este caso. Primero ha saltado la mía, porque estamos en su turno, como he dicho. Ok, lo que he dicho antes. Salta mi habilidades primero, porque estamos en su turno. Ponemos un 2-2, un toquencito en 2-2. Exiliamos el fundidor de pensar, que me está dando un por saco increíble. Su gancho carne no es una mala opción, pero he preferido en este caso el fundidor. Ok, no sé si estaría mal o bien, pero lo he preferido así. Por lo menos por ahora. Pagamos dos, cualquiera, da igual, tenemos mana de sobra para jugar cualquiera de las dos. Y damos turno, partida va bien. Entre comillas, va bien, depende de lo que robe él ahora, ¿no? Pero va bien, si quita la forma de tierra incluso puede hacer la garra infernal, que oye, viene bien también. Me pega a mí con todo. Me decía el LOL, vale, el LOL no me da mucho problema. Sería block aquí. Y me cargo la colmena, sí. Al fin y al cabo nos va a hacer incluso menos daño. Nos vamos a 3 vidas, son las mismas vidas. Y menos 1, 2, nos vamos a 2 vidas. Está preocupante la cosa, sobre todo contra ese tipo de mazos está complicada. Habrá que verlo, vale, pasa lo mismo, voy a 1, ok. Tengo miedo, soy sincero, tengo miedo. Vale, contador al samurai. Pegamos, un 3. Y lo malo es que no puedo jugar no puedo jugarlo bien. Puedo poner un ángel 4-4, pero poco más. Y claro, es que yo lo pienso, en verdad no me conviene. Puedo profetizarlo, pero es que es lo mismo, creo que lo voy a jugar. Preferiría profetizar incluso el Riaskar, no, el Dunskar no. El Dunskar, porque si en mi turno salta primero las habilidades y me moriría. Sí, va a profetizar en general counter y en su turno puedo tirarlo. Puedo tirar cualquiera de los dos, si quiero. Ok, si tiro alguno ya... Por lo menos es eso. Depende de lo que juegue, lo dicho. Depende de lo que juegue. Synthetizer. No es mucho problema. Vale, Synthetizer entra. Depende de lo que silie. Hasta en respuesta yo. Vamos a pretensión. Bueno.
Depende de que se lo haga. Si lo hace el bicho y quiere matarlo... Tengo que verlo. Vale. Se hace en este caso al bicho sacrificando... Sí, voy a contrarrestarlo. Sí, creo que el token me hace falta. Lo siento de verdad, pero creo que me hace falta. Puede que la cague, pero me parece una carta que ahora mismo sí me va a hacer mucha falta en la partida. El token, ¿no? ¿Quién cojones? Pero el token me hace falta en la partida. Así que, bueno, se queda vivo. Vale, cuando muera, si eres la primera carta de biblioteca, tu próximo fase final puedes jugarla. Mira, no está mal, el anuncio de boda está guay, está bastante bien, bastante bien. Sería Starenheim por aquí. Voy poniendo algo de presión. Estoy a 2 vidas, que no me gusta nada que esté a 2 vidas solamente. Voy a poner el token, es lo bueno, pero estoy a solamente 2 vidas, tío. Es que estoy a nada de morir, básicamente. Contador, iba a pegar de 4. No creo que tampoco voy a decir nada. Ah, tu próximo turno, tu próximo paso final, ok. Vale, entonces sí puede que nos mate. A ver qué revela, primero a ver qué revela. No está mal, de hecho no está nada mal. Lo que auxiliar necesitamos poner algo de... Algo de mesa. Lo que sea, pero algo de mesa, tío. Voy a poner un 3-1. Sí, X igual a 2. Voy a taparme completamente. Venga, voy a jugármela y lo voy a jugar a saco, vaya. Así de simple. Sería X igual a 2 y claro, son 5 menos, está bien. No lo juego tanto, ¿por qué? Porque seguramente ponga eso, ponga un 3-1, que pegue con él. Habría que ver, ¿no? O sea, yo creo que, lo dicho, creo que en mi turno las habilidades saltan, pero vale, sacrifica ahí. Como en su turno, creo que mis habilidades saltan primero, las de mi gancho carne, ¿veis? Lo que he dicho. Vale, sacrifica, salta de nuevo su habilidad, perfecto. Y pone 2 Onyxilis, vale. Descartamos cartas, obviamente, que no hay de otra. Y incluso en su turno, en su posición, pondría 2 1-1 que cuando murieran me hicieran daño. No entiendo muy bien el por qué no lo ha hecho así, pero vale. En mi turno me cargaron un Onyxilis, así de simple. Bastante mala jugada de mi oponente, ¿eh? O sea, tiene que tener otra cosa. Va, el tesoro, pondré algún bloque. No, ni bloque, de verdad que tengo los ángeles. 4-4. Tiene vigilancia aparte, ¿no? Tiene vigilancia. No entiendo muy bien la jugada de mi oponente. No lo acabo de entender, lo siento. No lo acabo de entender. Anuncio de boda. Vamos a atacar con todo. Es que lo he dicho, no entiendo muy bien mi oponente. La jugada de mi oponente. Atacamos ahí, atacamos a la cabeza. Robamos carta, lo cual no está nada mal. Se me va a poner contador, cierto. Con la Wandering. Voy a poner un token entonces. Damos turno, robamos carta, lo cual no está mal. Va, tierra. Vamos a cruzar los dedos, por favor, sé que se puede, venga. Vale, roba tierra, no está mal. Queda experimental, lo cual puede ser un problema, depende de lo que exilie él. Silon Yunque. Me iría una vida, depende. Lo dicho, es lo mismo. Estamos en su turno, por lo que sus habilidades saltan. Bueno, mis habilidades en su turno saltan primero. ¿Ok? Vale. Y aparte creo que lo he hecho mal por lo mismo. No tiene artefacto para sacrificar. Tiene el propio Yunque para sacrificar. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Luego seguramente la cague, ¿no? Pero creo que lo estoy haciendo bien. Vale. Lo dicho, venga. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora, mi turno saltan primero. Perfecto, dan un par de viditas. Y ahora las pierdo. Nada, lo dicho. Yunque. Y no lo hace. Vale. Vamos, no puede poner token ahora mismo, ¿eh? Tenemos letal, creo. Mi oponente, y no sé si se le ha ido la olla o algo. No lo sé, de verdad. Contador aquí. Son 12 y 3, 15 y la tierra incluso puede ser letal. Da igual, mi oponente ya me lo ha sacrificado en tu turno. En su turno sí siempre, tiene un bloquear más. Es que robar algo que hiciera un dañito en su turno. Era suficiente, no lo he jugado bien, pero bueno.
El caso, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Estaréis viendo en pantalla seguramente algunas marquitas, bueno, suscribirse y otro vídeo especial del canal, que podéis ir a verlo. Me parece un mazo muy bueno, ok, Esper Control. Obviamente creo que de evolucionar en un momento, ¿no? Evolucionar en cuanto tenga la Rafine a Esper Midrange, que sí que es un mazo increíble, y que en cuanto lo tenga vamos a disfrutar de lo lindo, porque es un mazo que mola mucho, ¿ok? Por ahora, esta versión de Esper Control me ha gustado un montón, ¿ok? Tiene aparte Wincon que van bien en el mazo y que creo que puede molar bastante. En la descripción os dejo el mazo y bueno, pues recordad, suscribiros, comentad, compartir el vídeo y no tengo mucho más que decir. Adiós.